dice que sí. Bien, entonces decíamos que es el curso de introducción al pensamiento crítico, trimestre 19P, primavera, aunque estamos en otoño, cortesía del sindicato independiente, trabajadores de la metropolitana. Clave 2342037, grupo BH02. BH02 se debe a que es una unidad de ciencia de aprendizaje de la licenciatura en biología experimental. Optativa. Sesiones martes y viernes de 10 a 12 en esta aula digo. Bien. Entonces supongo yo que están, de acuerdo a esto, que ustedes están inscritos en la licenciatura en biología experimental. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Todos? Sí. ¿Alguien que no? ¿Algún despistado? ¿Algún visitante? Porque me han preguntado de otros compañeros de ustedes de otras licenciaturas si pueden llevarla, si pueden entrar, la puerta está cerrada. La puerta está abierta, simbólicamente para quien quiera incorporarse. Pero no sé si pudiera incorporarse o ser válido para el currículum de esos compañeros de ustedes. Dependería de que su plan de estudios pudiera considerarla como una optativa. En este caso es optativa, es un curso optativo, una licencia optativa de la licenciatura de biología experimental. Es decir, la están tomando porque ustedes quieren. Se inscribieron en este curso porque ustedes quisieron. Por cierto, ¿están todos inscritos? Algunos no. Ahorita vamos a ver, algunos vamos a hablar, a tocar ese punto en particular. Es decir, a diferencia de otras unidades de enseñanza aprendizaje, UEAs para abreviar tiempo y espacio, son obligatorias. Estructura y función celular es obligatoria. Precálculo es obligatoria. Introducción al pensamiento crítico no es obligatorio. El objetivo general, de acuerdo al plan de estudios y en el programa de esta UEA, establece que al finalizar el curso el alumno, cuando sea capaz de utilizar las habilidades básicas del pensamiento crítico y de emitir juicios basados en evidencias, en los principios de la ciencia y en el método científico. Es lo que dice ya tu pie derecho ya pasa. ya pasa lo demás. Bien. Introducción al pensamiento crítico. ¿Qué es eso? En la introducción ya te introdujiste, ya estás adentro. Pensamiento crítico. ¿Qué es? Pues eso, ¿no? Que decía, o sea, como basarse en las evidencias, y en nuestro caso, pues un método. Primero dijiste basarse en las evidencias, y luego dijiste, en nuestro caso, método científico. Bueno, sí, porque en algunos otros planes de estudio de otras licenciaturas suele haber cursos de o sobre pensamiento crítico. No en la licenciatura de medicina, que lo sepan, ni en arquitectura, ni en decoración de interiores, tal vez, pero sí, por ejemplo, en filosofía. Los filósofos estudian pensamiento crítico. Pero su punto de partida y su enfoque es diferente. Van en muchos casos hacia la retórica, hacia la lógica del discurso. Es el marco en el cual se define y abordan el pensamiento crítico. Pensamiento es una actividad biológica, una actividad neurobiológica, espero. Pensamiento crítico
La crítica es una rama de la filosofía. Este curso de introducción al pensamiento crítico se basa y tiene un enfoque en el contexto de el pensamiento científico, la forma de pensamiento científico, el pensamiento en torno de la ciencia o respecto a lo que es la ciencia. Mucho referido a lo que mencionaste, el método científico, whatever that means. ¿Qué es el método científico? De hecho, lo vamos a abordar hoy mismo, ¿sí? A recordar hoy mismo, al menos parte de ello. Y así el objetivo dice que deben ustedes ser capaces de utilizar las habilidades básicas del pensamiento crítico, es el pensar, llevar a cabo esa actividad neurobiológica de manera crítica, emitiendo juicios basados en evidencias. ¿Qué es evidencia? ¿Qué es evidencia? Es un hecho que puede comprobar algo. Tal vez. No sé, bueno, en el caso del método científico, pues, son datos que apuntan Datos a que se pueden. dar veracidad a una hipótesis. Literalmente, evidencia es lo que se ve. Así de fácil. Viene de vida. Vide. Vista en latín. Evidencia es lo que se ve. No lo que se siente, lo que se toca, lo que se huele, lo que se oye. No, eso literalmente. Pero, ¿cuál sería la acepción que usaríamos para la evidencia? Tal vez sería recomendable al menos consultar el diccionario de la Real Academia Española. Tal vez es una referencia. Pueden hacerlo. No sé si quieran hacerlo, pero pueden. Pues, basado en evidencias y en los principios de la ciencia. ¿Cuáles son los principios de la ciencia? Tendríamos que comenzar por definir qué es ciencia. Y en el método científico es un poco más práctico, quizá, porque al menos los científicos asumen que la ciencia tuvo un inicio histórico, al menos lo que los científicos actuales entienden en general como ciencia. ¿Cuál fue ese momento histórico? ¿Alguien recuerda? ¿No lo recuerdan? ¿No lo recuerdan o no lo saben? Recordar que sí lo sé, pero en este momento no, neurobiológicamente no viene, no por mencionar. ¿Bien? Sí, Renacimiento. Poco después del Renacimiento, siglo XVII. El Renacimiento es probablemente siglo XVI. Siglo XV, siglo XVI, finales del siglo XV, inicios del siglo XVI, el Renacimiento europeo, por cierto, que los historiadores, algunos lo asumen sobre todo los ibéricos, más bien los ibéricos, los españoles, consideran el inicio del Renacimiento coincidente con la expulsión de los árabes de la península ibérica, de España, y el viaje de Colón atravesando el Atlántico para toparse con un lugar que no sabía que existía y pensó que era otro lugar. 1492, finales del siglo XV. 1500 fue un año santo para los europeos cristianos. Bueno, sí, ya busqué la de ¿Ya buscaste la definición de qué? evidencia. Evidencia. Y dice que es certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar. Certeza clara Y manifiesta de lo que no o se puede oscura. Yo prefiero la oscura. Certeza, no cerveza, perdón. Certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar. de lo que no se puede dudar. Interesante. ¿Hay alguna otra excepción? Prueba determinante de un proceso.
prueba determinante de un proceso, es la prueba que determina algo que sucede, es un proceso. Algo más. ¿En la RAE? ¿El diccionario electrónico de la RAE? Sí. Okay. Es una referencia. Muy bien. ¿Y alguien ya buscó sobre el método científico y el inicio de la ciencia como hoy la sociedad de los científicos? Hola. Tiene que ver ¿Con? el. ¿Cómo se llama? Con el modelo de Bueno, no exactamente, aunque sí en cuanto al momento histórico que estamos mencionando, el renacimiento europeo, el modelo heliocentrista, ¿qué es eso? Pues dejan de ver al planeta Tierra como el centro del universo. Dejan de ver a los humanos, dejan de ver a la Tierra, o considerar a la Tierra como centro del universo y en su lugar ponen a. ¿Cuándo sucedió ese cambio de concepto? Pues con Galileo, 1600. Creo que no. Es más, estoy seguro que no. La evidencia histórica, la evidencia documental, y tengo el libro, no lo traigo aquí, lo tengo en casa, tiene otra fecha. Y un texto previo tiene otra fecha. Bueno, hay un problema. El texto previo no tiene fecha. Parece tarea de alumno de la UAM. No tiene fecha ni nombre. Parece examen de alumno de la UAM. Los historiadores suponen que ese texto fue escrito por un canónigo, es decir, un abogado de la Iglesia Católica, nacido en Torún, actualmente Polonia, y que trabajaba como burócrata para la Iglesia Católica en lo que ahora es Polonia, en la diócesis de Cracovia. ¿Su nombre? Nikolai Kopernik. En polaco, Nicolás Copérnico. Su obra cumbre fue titulada De Revolutionibus, sobre las revoluciones, en su manuscrito, 1543. publicado en 1543, 3 meses después de su muerte. ¿Sí? Pudo en su lecho de muerte ver la primera impresión del texto, pero ya salió probablemente la edición, creo que 3 meses antes de que muriera, salió el publicado el libro. Y tardó como 30 años en escribir, porque no se decidía a publicarlo más que nada. Y revisó. Hay un primer manuscrito que se supone, algunos historiadores suponen que es de él, porque yo no tiene nombre ni fecha. Pero hay una nota precisamente en una biblioteca privada en Polonia, en Cracovia, que da en los registros de la biblioteca, da la cita de un documento ingresado a la biblioteca de 6 hojas, es decir, 12 páginas, manuscritas, que describen que la Tierra no es el centro del universo sino el Sol, y que las estrellas errantes giran alrededor del Sol y la Tierra junto con ellas alrededor del Sol. Plantea 7 postulados para sustentar esa afirmación con base en algunas afirmaciones sugeridas de evidencias observacionales no verificadas, ¿sí? No verificadas por observaciones tangibles, sino eran deducciones de. Y esta nota en los registros de la biblioteca están fechados el 1 de mayo de 1514. Entonces, se supone que ese manuscrito fue escrito antes de esa fecha, y algunos historiadores suponen que el autor fue Copérnico, está en la zona geográfica
corresponde con la época en la que ella se dedicaba a la astrología y después de regresar de un viaje a Roma. Y sabían de oídas y de charlas que él proponía esas ideas, pero el texto no tiene nombre. Entonces es una deducción. Alguien que hablaba de eso en ese tiempo era un burócrata católico llamado Nicolás Copérnico. Era astrólogo, había estudiado astrología y matemáticas en la Universidad de Cracovia, precisamente. Nunca se tituló, pero estudió. Luego fue también estudió leyes de la iglesia, abogado de la iglesia, es canónigo ese título, tampoco se tituló. Su tío lo mandó a Roma al año santo de 1500, y aprovechando que él andaba por Italia, bueno, lo que ahora es Italia, Italia no existía, era una serie de principados, ducados, etc. No, creo que no recuerdo qué universidad, no una universidad de esa región, finalmente presentó un examen para titularse como médico. Entonces era aprendiz de todo y maestro de nada. Creo que también arreglaba bicicletas. Y se supone que él fue el que propuso esa idea. Y en el manuscrito del libro que publica en 1543 hay una nota que luego está tachada, donde él cita una referencia de un astrólogo y filósofo griego de por ahí del año 300 antes de nuestra era, llamado Aristarco, que vivía en Isla de Samos, que él proponía esa misma idea de que la Tierra se movía, giraba alrededor del Sol y solamente la Luna giraba alrededor de la Tierra. A Aristarco nadie le creyó, porque no había evidencias. Evidencia, lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos todos los días en la mañana? El sol. ¿Dónde está el sol? ¿Dónde ven el sol? A ver, asómense por la ventana. ¿Hacia dónde se vería el sol? Ahí está la ventana. Busquen la evidencia. Así está la ventana. ¿Hacia dónde se ve el sol? Hacia atrás de ustedes. ¿Sí? Creo que sí, que checar las sombras. Sí, efectivamente, las sombras van hacia el pizarrón y decir que el sol está hacia allá. Son las 10:29 de la mañana. Al mediodía, que no son las 12 porque trabajamos en horario de verano, aunque estamos en otoño, en el trimestre de primavera, ya no sé en dónde vivo. Hacia el mediodía, ¿dónde vamos a ver el sol? Cerca del cenit, no en el cenit. En el cenit solamente lo vemos 2 veces al año. En los equinoccios. Ni siquiera en el equinoccio, porque vivimos en la Ciudad de México. En una fecha cercana al equinoccio. Entonces estaría por allá. Y por ahí de las, déjenme ver, dice aquí que a las, no dice porque está, a las 19:42, o sea a las 7:42 p.m. será el atardecer. ¿Dónde veríamos al sol? Hacia allá. Sí, que sí, en la mañana al amanecer estaba de aquel lado, luego va a estar acá arriba, luego está allá, y mañana va a estar allá, arriba, por ahí de las 7 más o menos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Que el sol gira alrededor nuestro. La evidencia sugiere o nos dice que el sol está girando alrededor nuestro. Por lo tanto, no era extraño
que antes de Copérnico y antes de Aristarco, es más, en tiempos de Aristarco no le creían a Aristarco que la Tierra se mueve. Lo que nosotros vemos es que el Sol se mueve respecto a nosotros. Pero hay otros datos, hay otras observaciones que hacen complicado el hacer una representación de eso que vemos. ¿Cuál es la representación? ¿Alguien de los que llegó tiene un plumón que no sea gris? Bueno, hagámoslo con esto. Estamos aquí, sobre la Tierra. ¿Sí? Ya los griegos, los fenicios, los asirios sabían que la Tierra es redonda. Ya un griego, Eratóstenes, en el año 250 antes de nuestra era aproximadamente, midió su circunferencia a través de observaciones y observaciones hechas por él y por otros. Su medida era como 10 de marcha o algo así, ¿no? En lo que Eratóstenes era matemático, geógrafo, astrólogo, Pero filósofo, crítico de teatro. utilizó como un batallón que No. le costaba tanto trabajo ir a no sé dónde. No, es diferente y está descrito en diferentes textos cómo le hizo. Él era el director de la biblioteca de Alejandría, en el norte de África, al noroeste de Cairo, la capital actual de Egipto, la capital de Egipto entonces, o la ciudad más importante de Egipto era Alejandría en ese momento. Y ahí había un centro de investigación que era la biblioteca, la gran biblioteca. Entonces, había libros en la biblioteca y en uno de esos libros se leyó que alguien describía que al sur de Alejandría, en la ciudad de Siena, el 21 de junio, o el día correspondiente al 21 de junio, el calendario que se era otro, ellos, pero correspondiente a nuestro calendario actual, el 21 de junio, al mediodía, el sol estaba en el cenit, o sea, arriba de las cabezas, y las personas, las columnas de los templos, no proyectaban sombras. La sombra estaba exactamente debajo de la gente, debajo de las columnas, podía verse hacia el interior de los pozos, el fondo de los pozos de agua, porque el sol estaba iluminando directamente en posición vertical hacia abajo. Sin embargo, el mismo día, al norte de Siena, en Alejandría, a la misma hora, están más o menos en la misma latitud, longitud, Siena y Alejandría, quiere decir que su hora es la misma. Los pozos no podían verse en el fondo y las personas y las columnas y los árboles proyectaban sombras definidas. ¿Por qué en un lugar más acá ese día no hay sombras y aquí sí hay sombras? Eso se explica solamente si la Tierra es curva y probablemente esa curva se prolongue hasta que encontrase con el otro extremo, o sea, una circunferencia en una esfera. Además, no era la única observación que sugería que la Tierra era esférica. Los fenicios, los babilonios navegaban por el río Tigres y el Éufrates, y además salían al Océano Índico, y ahí viajaban hacia la India, hacia el sur de África, que tan al sur no sé, entonces viajaban por ahí. Viajaban por el Mediterráneo los fenicios, los egipcios, y al partir los barcos de los puertos, veían
una línea relativamente curva. O sea, hay muchas evidencias visibles, algo que podemos ver, que sugiere que la Tierra es curva y probablemente esa curva se prolonga hasta la inflexión. O sea, una circunferencia en una superficie de una esfera. Entonces, eso lo sabemos desde hace 5.000 años. Hay muchísimas evidencias que muestran eso. Otra es los astrólogos, todos eran astrólogos en aquel tiempo, matemáticos también, observaban los astros y podían observar fenómenos astronómicos o fenómenos celestes, como por ejemplo que había por ahí algún día en el cual esa cosa brillante que se veía en la noche, no todos los días, pero y además conforme pasaban los días se veía primero completo, un disco completo, y luego se veía como el disco se iba incompletando, de repente ya no se veía, y después volvía a verse más poco a poco hasta que se veía la circunferencia completa. ¿Qué es eso? La luna. La luna presentaba fases: luna completa o llena, media luna, iba reduciéndose, iba menguando, llegaba al cuarto menguante, luego de repente ya no se veía, y de repente se volvía a ver un gajito. Ah, es nueva la luna nueva, no es solamente una novela de vampiros, es más reciente. Y poco a poco se veía ya media luna, cuarto creciente, y luego se volvía a ver la luna llena. ¿Cuánto tardaba ese fenómeno completo? ¿Cuánto tardamos de ver de una luna llena a otra luna llena? ¿Cuánto? Ein Month sería en alemán. One month en inglés. One moon, una luna. Moon tiene la misma raíz. En latín ya no, y por lo tanto en español ya no. Por eso no le decimos muna, le decimos luna. Y sería mejor muna. ¡Ay, gracias! La tierra te lo agradecerá. Okay. Esta es la sombra del sujeto, es la no sombra del. Y dice que el sol está por acá, muy lejos. Solecito, calienta un ratito. Pueden cambiar toda la semana. Y el 21 de junio está allá. Y la luz llega acá, porque está muy lejos, por eso la luz llega paralela, en rayos paralelos. No está a esta distancia, porque entonces ya no sería paralelo. No se para 15 metros, pero no paralelo. ¿Sí? Y eso provoca entonces que aquí se proyecte una sombra. ¿Bien? Entonces la Tierra es esférica, no es un círculo, es una esfera. Si la cortamos, tenemos un círculo. Entonces, ¿yo qué me quedé antes de regresar a esto? La luna. Alrededor de la Tierra, la luna parece también moverse alrededor de la Tierra. Y hay por ahí algún día en el cual, en su aparente movimiento alrededor de la Tierra, se atraviesa al Sol y ya no es el Sol. Y otras veces parece que está por acá. Y entonces la luna, si está aquí, está siendo iluminada por el Sol y vemos esta cara. Esta no la vemos porque está sombreada. Sería cuarto menguante. Acá sería el cuarto creciente. Aquí sería tal vez la luna llena. Si está por aquí, le llega toda la luz y entonces vemos toda la cara de la luna llena. Pero a veces resulta que están en línea el Sol, la Tierra y la Luna, y la luz del Sol no le llega a la Luna. Está sombreada. Eso es un eclipse lunar. Pero conforme se va tapando la Luna por la sombra de la Tierra, ¿cómo se ve la sombra? Se ve curva. Se ve como la sombra de la Tierra va tapando
poco a poco la luna. Y la sombra se ve curva. O sea, eso es razonable si el cuerpo que proyecta la sombra es una cosa de tipo esférica o al menos un disco. Pero si el ángulo cambia, entonces si fuera un disco, la sombra se vería una línea. Y eso nunca se ha visto. Siempre se ve igual. La única manera en que todos los eclipses de luna muestren una sombra curva es que el objeto que está proyectando la sombra sea una esfera o similar a una esfera, un esferoide. Entonces hay muchas evidencias que sugieren fuertemente que la Tierra es esférica. Desde hace 5.000 años los humanos lo han visto. ¿Sí? Okay. Esas serían evidencias, pero a veces el problema es que las evidencias son incompletas. Seguimos creyendo que, por lo que vemos, que es el Sol el que gira alrededor de nosotros, igual que la Luna gira alrededor de nosotros. Por cierto, en la noche no es lo único que se ve la Luna. ¿Qué más se ve? Puntitos de luz. Decía Simba que son los espíritus de los reyes del pasado. Entonces le dijo Timón, Timón, entonces tenía un montón de cadáveres allá de reyes viejos. Siempre y él pensó que eran luciérnagas pegadas en esa cosa negra azul de allá arriba. Y el tonto de Pumba, que les contesta, siempre creí que eran bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí. Okay. ¿Qué es el Sol? Una bola de gas quemándose a 150 millones de kilómetros de aquí. Y esas cosas que se queman son plasma. El fuego es un plasma. Entonces, es un plasma a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Las estrellas, si son lo mismo, deben ser soles mucho, mucho más lejos. Sin embargo, vemos puntitos de luz que parece que giran también alrededor de nosotros. Lo vamos a ver un poco más adelante también eso. No porque la clase vaya a ser en la noche. Vamos a ver. Esto no es la Tierra. Es un pizarrón con unas rayas ahí que pinté que representan a la Tierra. Eso no es el Sol. Es un dibujito con el que yo estoy representando al Sol. Esto que representa algo que sí es, le llamamos modelo. Es como el que pintó una pipa y puso esto. No es es como el que pintó una pipa y puso esto, no es una pipa. ¿Cómo se llama? Sí. Mira, yo lo que le puedo decir es que esto es un león. Estos son antílopes y este es un león que va a cazar antílopes. Porque el león no es como lo pintan. Este es un modelo de un león, pero también puede ser eso se parece más, ¿no? Y si le pongo las patas, etc. No es clase de dibujos, de cómic. Esto se parece más a un león, es un mejor modelo. Si les muestro una fotografía de un león, va a ser un mejor modelo. No es un león, es la imagen fotográfica de un león. Si les proyecto una película, sería un mejor modelo, porque sería la imagen en movimiento de un león. Pero para yo mostrarles un león, tendría que estar loco. Tendría que traer aquí un león. Y no lo voy a hacer. Además somos las panteras. Tampoco le voy a dar una pantera. Ni siquiera la botarga. Okay. Bien, entonces, ¿qué es la ciencia? La ciencia es una forma de hacer modelos de la naturaleza.
Pero no es la única manera de hacer modelos de la naturaleza. El arte también se puede hacer. El arte, pero tampoco el arte y la ciencia son las únicas maneras, y ni siquiera, al menos de manera explícita, ¿sí?, descrita como tal, porque tenemos algunos modelos que son más antiguos, pero no sabemos, no podemos interpretarlos quizá de la manera correcta, porque no sabemos el autor para qué los hizo, las pinturas rupestres. Uno le pregunta a un historiador, a un antropólogo, a un artista, y va a decir, es arte rupestre. Yo veo una pintura rupestre y a mí no me parece arte rupestre. Me parece que podría ser incluso una tabla contable. Si hay tantas cosas que parecen caballos o que parecen elefantes, mamuts, no sé, yo lo que puedo suponer es que quien pintó eso estaba contando el número de animales que veía frente a él. Una tabla de datos. La primera Excel. ¿Sí? De hecho, ya los textos más antiguos descubiertos en Asiria no son textos poéticos, no son tampoco textos científicos, son tablas contables. Y ni siquiera son textos, son números. Bueno, lo pintaban con, no lo pintaban, lo marcaban con un palito en una tabla de lodo que luego se secaba y le llaman tablas de arcilla. ¿Sí? Eran las tablets entonces. Hemos dado la vuelta histórica, regresamos otra vez a escribir tablets. Y esto también es de arcilla. ¿Qué es la pantalla? De silicatos, vidrio, y los silicatos se hacen con arena, son arcilla. Entonces, esta es una tablilla de arcilla. Tantos años para terminar en esto. Ok, entonces, bien. Sí quedó. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? En la ciencia hacemos modelos. En el arte hacen modelos. Pero también, y quizás la más antigua, les digo, quizás, ahí sí está escrito, los modelos más antiguos eran modelos matemáticos, las tablas contables, y después de ellos, los textos más antiguos son textos mágicos religiosos. ¿Qué es la magia? Una forma de generar modelos de la naturaleza. Un modelo que trata de describir la naturaleza a través de una forma de pensamiento que llamamos pensamiento mágico. ¿Qué es la religión? ¿O qué son las religiones? Un negocio. Además de... es una forma de pensamiento mágico, pero organizado, sistematizado, para explicar el universo. ¿Qué diferencia hay entonces entre el arte, la magia, la religión y la ciencia? La filosofía más bien coquetea con todas. Ay, no, entonces son... No digan eso. Respeto a mis amigos filósofos, a mis colegas filósofos. No, el punto es que hay más de una forma de pensar. Y nosotros nos vamos a abocar durante 3 meses a discutir sobre la forma que llamamos de pensamiento científico. Y a ver para qué demonios sirve. No, demonios no, porque eso sería religión. A ver para qué, si rayos, eso sería, podría ser electricidad, podría ser psicología, podría ser...
¿Cómo usamos lo que se llama pensamiento científico? ¿Qué es el método científico? Bien, bueno, hay unos objetivos particulares del curso. Dice que al finalizar el curso, el alumno, no solamente el alumno, sino todos, el alumno, ese y ese y ese y ese también, y el alumna, alumne, estudiante, ya quedó. Y todos somos estudiantes, no hay estudiantes ni estudiantas, estudiantes. ¿Bien? Okay. Quienes estudian deberán identificar las estrategias cognitivas, o sea, metacognitivas, más allá del conocimiento, básicos que les permitan comprender e integrar los conceptos necesarios para el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico. El pensamiento crítico hay que aprender a pensar críticamente. Y comprender la necesidad de utilizar el pensamiento crítico en el ejercicio de su profesión. ¿Cuál va a ser su profesión? Bueno, al menos por el título, biólogo experimental. En el papel, ¿eh? Depende de lo que hagas. Tu título va a decir biólogo experimental o bióloga experimental, así va a decir biólogo o bióloga. El mío dice biólogo, nada más. No dice experimental. No existía entonces la biología experimental. Pero sí hay un área. Existía el área de concentración de biología experimental en la licenciatura en biología. Eran 6 áreas de concentración en aquellos años, cuando el Señor dijo a sus discípulos, y allá por la prehistoria. Eran biología, la estudiante de biología era el área de zoología, botánica, ecología, hidrobiología, biología de la reproducción y biología experimental. Y yo terminé la carrera y está en mi certificado y sí dice con área de concentración en biología experimental. En diciembre del 83, gracias al sindicato. Hubo una huelga en el 83 por el cual no terminamos en julio, sino hasta diciembre. El trimestre se canceló. Me suena conocido. No, este trimestre de este año no se canceló. Quedamos tan traumados que desde entonces no se cancela. Y fueron 40 y tantos días de huelga. Como fueron 2 huelgas de 20 y tantos días, sumados fueron 40 y tantos días, entonces el colegio dijo, se perdió mucho tiempo, vamos a cancelar el trimestre. ¡No! Sí. Chinga. Varios de mis compañeros se chingaron, porque ya iban a entrar a la maestría en septiembre, no pudieron, porque no tenían certificado ni título. Entonces perdieron 1 año y medio por 40 y tantos días. Por eso es que desde entonces se cancelan los meses, a pesar de los pesares, a pesar de 60 y tantos días. Bien, contenido sintético. Introducción al pensamiento crítico, la primera parte del curso. Segunda parte, estándares intelectuales. Tercera parte, elementos del pensamiento crítico. Cuarta parte, habilidades y estrategias del pensamiento crítico. Eso lo vamos a abordar desglosando estos 4 grandes temas mediante algunos tópicos y a través de diferentes estrategias de aprendizaje. Esas ya no están en el programa del curso, sino que están en el desglose que hago yo, en lo que, haciendo uso de mi libertad de cátedra, diseño la forma de trabajar los temas del curso. Y para eso, ¿sí tienen el programa del curso? Sí. ¿Sí lo tienen? Bueno, igual no les sirve porque no tienen lo que tengo yo. Para eso hay un sitio web. ¿Tienen dispositivos para conectividad a internet? Sí. La cual no existía en 1979 cuando inició yo acá. Sí. Todo lo hacíamos a papel, lápiz, y fotocopias y biblioteca de libros de papel, no de rollos papiros como la biblioteca de Alejandría. Googleé mi nombre, Raúl Alba, porque va a ser más práctico que si yo les pongo aquí la dirección enorme de internet. Raúl Alba, con V. Pueden googlearlo, yahuearlo, ¿saben? No podemos hacer aquí. Acá está de Yahoo, pues es un monopolio mundial. ¿La web educativa? No, la página educativa no, porque no está actualizada. Es un borro actualizado. Y es más fácil de hackear, por eso no la uso.
Entonces hay otra que dice biofísico-químico, algo así. Sí. Es esa. Esa la administro yo, la hago yo con tecnología web antigua y entonces menos hackeable. Es como tratar de hackear tablillas así. Más difícil. ¿Cuál es? Ah, ya. ¿Ya? Sí. Van a encontrar algo parecido a... Bueno, se los voy a mostrar a esto. ¿Sí? Una que tiene un banner verde arriba. Sí. ¿Sí? Algo parecido así. Esta en realidad es ya la del curso. En realidad es para acá. ¿Sí? ¿Esta? Esa que tiene una línea verde arriba. ¿Sí la que encontraron? ¿Qué es lo que dice? Para los que están ahí viendo. Ahí está. Ajá, ok. Es mi sitio web de la universidad. Es oficial de la universidad. Hay una dirección de internet que es la que viene arriba en el URL, donde dice http:// investigación.stt.1.mx. Todo lo que diga .1.mx es una página oficial de la UAM. Y todo lo que esté publicado ahí son documentos oficiales de la universidad. Ahí encuentran la legislación, encuentran los reglamentos, encuentran los planes de estudio, encuentran los programas, etc. ¿Sí? En donde siempre que diga UAM-MX es algo oficial de la UAM. Si no dice UAM-MX, podrían ser documentos de la universidad, pero no de manera oficial, aunque sean documentos oficiales. Alguien podría publicar en su página web, donde sea, en el servidor que sea, documentos oficiales de la UAM. Se pueden meter en un lío, pero lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces, arriba viene ahí que soy profesor titular, bla, 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 doctorado en ciencias en biofísico-química, viene ahí mi currículum, que me dieron después de que se dañó el edificio ese. Luego, mis líneas de investigación, biofísico-química teórica, sustentabilidad y pensamiento crítico, didáctica y evaluación del aprendizaje de la ciencia, y abajo dice docencia, trimestre 19P. ¿Sí? Ahí no hagan clic. Si hacen clic, entonces problema, pues ya se les rompió la pantalla. Hagan, o no sé cómo sea, como suene, si es que suena, donde dice introducción al pensamiento crítico. Quienes ahorita no traen dispositivo, háganlo después en su computadora o en el internet, porque va a ser importante que accedan a este sitio web. No es una página, es un sitio web que son varias páginas. Una página es solamente un documento digital en internet. Un sitio está formado por una o varias páginas. De hecho, debe estar formado por más de una página para que sea un sitio. ¿Bien? Le marcan ahí, entran y ¿qué es lo que sale? La que les mostré hace rato. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Bueno, sí, aparece incluso ahí el canal de YouTube, el cual no lo puedo usar ahorita porque no se conectó. Entonces, estoy transmitiendo a través de Facebook. Bien, ahorita les explico lo que tengo. Bien, entonces dice introducción al pensamiento crítico, Universidad Metropolitana, y luego hay una parte, en el banner verde de arriba, dice TRIM 19P. Márquenlo ahí. ¿Ya lo marcaron? ¿Qué sale? Dice sílabus, es como el compendio general de lo que es el curso, que es lo que ya mencioné hace rato. En el sílabus dice introducción al pensamiento crítico, la clave, el grupo, el horario, el aula, los objetivos generales y particulares y el contenido sintético general como viene en el programa. ¿Correcto? Al final, algo que es importante mencionar para fines reglamentarios de la universidad, la evaluación global. ¿Qué dice? Promedio de un mínimo de 3 evaluaciones parciales, ponderada por participación en clase y entrega de tareas. Entonces esto es muy importante. El curso tiene sus objetivos y al final yo tengo que evaluar si alcanzaban ustedes los objetivos. ¿Cómo lo hago? La manera en la que tradicionalmente en la educación se pretende evaluar el aprendizaje es mediante exámenes escritos, bla, 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 los cuales por lo general solamente evalúan el nivel de estrés del alumno.
estudiaron mucho, llegan al examen y todo se les olvida. Porque nada más tienen una hora para resolverlo. Y son 200 preguntas. ¿Y quién no se impacta? ¿Sí? Después sacan 0 o NA, nota del alumno. Sí, yo me sabía todo, pero se me olvidó en el momento. A veces por factores extraacadémicos. Venían a la universidad en el microbús, el chofer chocó y ustedes salieron ahí todos golpeados. Y como pueden, llegan a clase, presentan el examen y vienen así, tuvieron el accidente y el profesor le importa un poquito si tuvieron o no lesiones internas. Y lo que les va a dar es una lesión psicológica, está reprobado. Porque no llegaste tarde y ya no tienes derecho. O sí terminaste, pero no contestaste nada porque no te acordaste porque estabas estresado. Entonces, eso no evalúa el aprendizaje, evalúa otras cosas. La forma de evaluar si alcanzaron ustedes al final los objetivos descritos en el programa es a través de diferentes mecanismos, diferentes acciones, las cuales yo observo, me entregan evidencias con las cuales yo puedo decir, aprendiste mucho, entendiste muy bien, alcanzaste los objetivos muy bien, y por eso, ¿cuál es tu calificación? MB, muy bien. La escala oficial. H02. Y es ahí donde les pregunté hace rato que quiénes estaban inscritos. Ahí está la lista de los inscritos. Esta es una lista extraoficial, no es la del sistema. La tomé, los nombres los tomé de la lista del sistema. Del sistema de la universidad. ¿Bien? Es una hoja de cálculo. Es una tablilla de la hojilla. Es una hoja de Excel. ¿Correcto? Entonces depende de su dispositivo, si tiene la función de poder descargar, lo van a poder ver ahorita, si no, véanlo después en su casa con calma. La pueden descargar si quieren. En esa hoja de Excel voy a estar registrando las evidencias que ustedes me entreguen, para que al final todos tengamos las evidencias de su evaluación y no haya de que achuchita la bolsa. Profesor, es que ¿por qué soy notable alumno? Pues no entregaste nada. Ve la lista. No hay nada registrado, y no porque a mí se me haya olvidado. Ustedes pueden ir cotejando a lo largo del trimestre que yo vaya registrando lo que me entregan. Entonces, la información va a estar abierta para que la evaluación sea lo más objetiva posible, a pesar de la subjetividad de la tesis. General es la manera más objetiva de evaluar el aprendizaje. ¿Qué significa en un examen de bioquímica que tienes un 7.78? En una escala de 10. Que recuerdas el ciclo de Krebs completo, o que solamente el 77.8% del ciclo de Krebs lo recuerdas. Ahora, ¿lo recuerdas y además lo entiendes? ¿O nada más entiendes el 77.8% del ciclo de Krebs? ¿Qué tan objetivo es evaluar el aprendizaje científico con una escala numérica? Estamos pensando críticamente. Esto es el ejercicio del pensamiento crítico. Cuestionar. ¿Podemos hacerlo con base en filosofía? ¿O podemos hacerlo con base en evidencias verificables por medio de las recomendaciones que hacen los científicos, principalmente el método científico? Tratando de terminar lo que tenemos que hablar hoy, siguiendo con el sitio web del curso, es un sitio web del curso donde está toda la información que vamos a utilizar para el curso, para alcanzar los objetivos del mismo, los objetivos oficiales. Del lado izquierdo hay un menú.
Y en el primero dice pensamiento crítico. No, ya me equivoqué, le marqué en el otro. En mis dedotes, en la pantallita. ¿Y qué sale? En el espacio blanco grande, que es como una especie de pizarra electrónica, ¿qué dice? No, arribita dice pensamiento crítico del pensamiento mágico al pensamiento científico. Pensamiento crítico es más arriba, más arriba. Aquí dice el primer gran tema que les mencioné hace rato, que les leí. Introducción al pensamiento crítico. Semana 1, además lo estoy calendarizando. ¿Sí? Objetivo, aquí está el objetivo de la primera parte. Analizar el papel del pensamiento crítico con base en ciencia, no en filosofía. En discusiones vitales que toma la sociedad. ¿Por qué? El pensamiento crítico con base en ciencia será solamente exclusivo para los profesionales de la ciencia, para los científicos profesionales, o lo puede usar el artista, lo puede usar el filósofo, lo puede usar el sacerdote o el ministro de cualquier religión. ¿Lo puede usar el señor que vende los jugos aquí afuera? ¿O la señora que vende las tortas en la esquina? ¿O el conductor del tren del metro? No sé. Lo vamos a discutir. Luego puse una cita, una frase célebre, diría alguien por ahí. Léela. Esta de aquí. Ajá. En español, si quieres, tradúcela. Bueno, me voy a permitir leerla. ¿Alguien la quiere leer? Science is much more a way of thinking than it is a way of language. Me equivoqué. ¿Sabes qué? Ahí el corrector me descorrigió. Dice knowledge. Dice language, tengo que corregirlo, no me he dado cuenta. Science is much more a way of thinking than it is a body of knowledge. Conocimiento. En español. Director del Laboratorio de Estudios Planetarios de la Universidad de Cornell hasta su muerte en 1996. Asesor de proyectos de exploración planetaria de la NASA desde 1961, cuando estaba más verde que un pepino. Nació en 1934. En 1961, ¿qué edad tenía? ¿Hagan cuentas? 18, ¿no? Y ya estaba casi recién doctorado y estaba ya colaborando con la NASA, asesorando los proyectos de exploración planetaria. Participó en la primera misión de envío de una sonda espacial a Venus por parte de los Estados Unidos. También los soviéticos hicieron su esfuerzo en tiempo y tuvieron sus éxitos. Radiotelescopios y con espectrógrafos, y Leo con eso hizo su tesis planteando que la superficie de Venus debería estar a una temperatura muy caliente. Muy caliente. Él estimaba alrededor de unos 300 grados Celsius. Cuando manda la primera sonda que lleva instrumentos para estimarla o medir la temperatura en Venus,
se registran temperaturas de 400 grados. Se equivocó Sagan. Sí, está todavía más caliente de lo que suponía. Fue el descubridor del concepto de efecto invernadero a nivel planetario. O sea, fue un científico profesional. Publicó como 200 artículos y como una veintena de libros. Muchos de ellos de divulgación. Pues también libros especializados. El libro de Cosmos salió a la venta en 1980. Yo ya estaba en el segundo año de la carrera. Contacto, está bueno. Está bien la película. Contacto fue su segunda novela de ciencia ficción. La primera se me olvida cuál. No, los dragones del Edén. El Dragones del Edén es un libro de neurobiología previo a Cosmos. Sí. Y antes de ese publicó El cerebro de Broca, y antes de ese publicó La conexión cósmica. Es uno de los que ahorita me acuerdo. Nos venimos a ver la película de Contacto. ¿Cuál? Ah, la película de Contacto. La película estaba en producción cuando murió. Sí, justo con Jodie Foster, ¿no? Sí, de hecho la película al final está dedicada a él. Se fijan al final dice forjar y se me hace un nudo aquí. Sí, es muy emotivo eso, para mí es muy emotivo. Aunque yo ya había iniciado mi carrera como científico cuando llegó a México su producción. En México no se conocía. Yo había leído de Sagan en un artículo del National Geographic de 1972, creo, cuando estaban analizando los resultados de una de las misiones Mariner a Marte. Y uno de los científicos entrevistados por National Geographic en ese artículo era Sagan. Entonces fue entonces cuando me enteré que existía un astrónomo norteamericano de nombre Carl Sagan, en 1972. Estaba yo en la primaria, terminando la primaria. Terminé la primaria en el 73, entré a la secundaria, luego la prepa, terminé en el 76 la prepa y en el 79 entré a la universidad. Pero ya enterarme de todo lo que hacía el señor fue hasta 1980, 81. Yo ya estaba metido en mis estudios como biólogo, mis inicios en mi formación científica profesional. Bien. Aún así, es un personaje cuya trayectoria profesional es de admirar. Es una buena guía. Porque no solamente se dedicó a la astronomía planetaria, hizo mucho más. Creo que lo más importante fue comunicar la ciencia no solamente a sus colegas, sino al público general. Sí, después me he enterado que muchos actuales científicos que yo conozco decidieron estudiar ciencias porque de niños vieron Cosmos. A mí no me tocó. Yo de niño vi a uno que no era científico profesional, había sido militar, Jacques Cousteau, buzo. De hecho, el inventor del aqualón, del regulador para respirar aire abajo del agua. Él era militar francés, piloto, se accidentó, ya no pudo volver a volar, entonces se hizo navegante, marino francés. Y luego divulgador de la ciencia, aprovechando el barco que consiguió, el Calypso. Entonces, a mí sí me inspiró Jacques Cousteau, un no científico, para estudiar ciencia. ¿Bien? La ciencia bien puede venir de diferentes lugares. Bien, vayamos rápidamente. Ok. Estamos entonces en la primera parte que dice pensamiento crítico, del pensamiento mágico al pensamiento científico. Hay aquí dos lecturas que quiero que hagan, son cosa de 10 minutos cada una de ellas. La primera es un artículo en inglés de The Guardian. Quienes no tienen ahorita acceso, no hay problema, que lo lean sus compañeros y ustedes participan en la discusión por lo que digan sus compañeros. Ustedes van a tratar de refutar a sus compañeros. Sí, entonces vean los dos artículos. Uno es en inglés, que es del diario The Guardian británico, y el otro es un texto relativamente largo, titulado El método científico, de un físico mexicano ya fallecido, el doctor Arturo Rosenbluth, que su libro se titula El método científico. Lean solamente la primera parte que está titulada ¿Qué es la ciencia?
Ahorita les digo hasta qué parte leen de qué es la ciencia. Comienzan con el The Guardian. Conéctense por la red donde saca que no usen sus datos. Y de Rosenbluth van a leer hasta la página 6 nada más. Y además en español. Podemos ir por partes. Quizá primero revisar el artículo de The Guardian. ¿Quién ya terminó de leer? ¿O no? ¿Alguien más? Pero no, vamos a ir con el The Guardian y ya que terminen, revisamos ese. Y luego
acordeón. Vamos a dar un minuto más para el artículo de The Guardian, para que iniciemos la discusión sobre ese texto. Bien, veamos. Comencemos con el primer texto. ¿Cuál es? ¿Cómo está titulado? ¿De dónde viene? ¿Es un periodista o es alguien que no formalmente es un periodista y lo invitaron? Un profesor en la Universidad de Exeter. Ok, un profesor en una universidad británica, la Universidad de Exeter. ¿Dice algo más? ¿Alguna otra referencia de cuál es su tema? ¿Qué se dedica? ¿Es profesor? ¿Pero de qué? ¿De decoración de interiores? ¿Pastelería? ¿Según qué? La otra pista, Ajá. humanidades. Humanidades. ¿Qué es lo que dice él en el artículo? ¿Qué es lo que escribe? Primero, ¿cómo se titula el artículo? En la era de Trump, ¿por qué nos molestaría? ¿Por qué importaría enseñar a los estudiantes a argumentar lógicamente? En la era o en los tiempos de Trump, el presidente de los Estados Unidos, ¿por qué molestarnos, por qué tomar tiempo para enseñarles a los estudiantes a argumentar lógicamente? Es una pregunta, me la plantea. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Es una pérdida de tiempo? ¿Qué es lo que él va escribiendo en el artículo? ¿Por qué lo escribe? Al principio me parece que hace alguna referencia de por qué se vio motivado a escribir un texto así, siendo que él es profesor universitario. ¿Por qué mejor no se dedica a escribir un paper? Esos dan puntos. Los artículos periodísticos no dan puntos. Sí, ¿no? ¿Sí? Pero dan otras oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que dice? Así rápidamente. Me llama la atención cómo empieza el artículo. Dos cosas que sucedieron el miércoles, está refiriéndose a la fecha, por la mañana. Sucedieron dos cosas el miércoles por la mañana. Primero, el mundo se despertó con la realidad de que Trump ganó la elección presidencial. Yo me quería morir. Yo, Raúl Alonso.
no el profesor Torres. No sé si él también. Sí, seguramente. Segundo, un grupo de estudiantes universitarios de licenciatura, undergraduate es de la licenciatura, de humanidades, ojo, no de ciencias, me habían entregado sus ensayos de un módulo que me quedó en clase en la Universidad de Exeter. Bueno, y el primero, o sea, la elección de Trump, había sido el final de una horrible experiencia de un proceso político. Lo último, los ensayos de sus alumnos, marcaban el final de su propia campaña dentro de una pequeña esfera de mi vida profesional, dice él, desde su vida profesional como profesor. Esto fue una campaña para ver si mis estudiantes podían producir de manera clara argumentos estructurados usando evidencias cuidadas y adherirse a las características del discurso académico, ya el discurso racional, razonado, lógico. ¿Cómo fue? No sé si tuvieron la oportunidad de, al menos de refilón, enterarse de cómo fue la campaña de Trump en 2016 para las elecciones que lo llevaron a ser el actual presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo llegaron a escuchar o al menos ver en algunos de los periódicos y noticias lo principal de sus discursos, de su propuesta política? ¿Qué es lo que él proponía o qué le proponía a sus electores o a los ciudadanos norteamericanos para que votaran por él? Hacer América grande otra vez. Pues sí, lo último que intentó fue comprar Groenlandia para hacer más grande el territorio norteamericano. Así como es, bueno, total, hace 150 años compramos 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿cierto? Con una pistola en la cabeza del vendedor. ¿A qué me refiero? Cuando Santana vendió con una pistola en la cabeza 2 millones de kilómetros de lo que era México. 2 millones de kilómetros cuadrados. Los rusos también le vendieron una parte, ¿no? A finales del siglo XIX le compraron a Rusia Alaska. Se lo compraron al Imperio Ruso, todavía el Imperio Ruso. Todavía no era la Revolución de Octubre. Entonces, en esa misma lógica muy gringa de pensamiento, pues compremos Groenlandia. Alguien vio un letrero que diga ahí, ¿se vende? El primer ministro le dijo, la primer ministro de Dinamarca le dijo, Groenlandia no está en venta. Bueno, eso fue la propuesta de Trump, hacer América grande otra vez. Por América se refiere a los Estados Unidos de América, no al continente americano. ¿Qué más proponía? ¿Cuál fue su discurso? Es un discurso de odio, ¿no? Un discurso de odio. ¿Cómo lo puedes, algún ejemplo en el que sustentes tu afirmación? Cuando le Sentimos amor. Cuando le pidió a un periodista que se pudiera salir, dice, pues sí, no es que el periodista tenía una discapacidad, entonces se rió de él en el discurso. Dice así, sí, look at videos. Y, o sea, se burló del periodista en el discurso. Sí. Eso es hacer mofa de una persona que tiene una discapacidad, lo cual no es decente. Y menos en alguien que pretende ser el líder de una nación. ¿Qué ejemplo le da a los ciudadanos? Pretende ser el líder del mundo. ¿Mande? Pretende ser el líder mundial. Pretende ser el líder mundial. Sí, sí, él quiere ser eso. Él quiere ser eso. ¿Qué más? Pues, Ubiquémonos quiénes somos nosotros. ¿Dónde estamos? ¿Tuvimos vela en el entierro? sí. ¿Cuál? Pues eso de todos los inmigrantes, ¿no? Regresarnos, ponernos nuestro nombre. ¿Vale? Sí, pero ubiquémonos en cuanto. Podemos ir. ¿Tendríamos que tomar en cuenta lo que dice el Señor o no? ¿Hubo alusiones personales o no? Los bad hombres, ¿no? Que dijo, mencionó así como, no, sí, es que solamente a través de la frontera entran
drogas, violadores, criminales, o sea, faltó Godzilla, nada más. Pero Godzilla es japonés. Sí. Aunque podemos poner un sombrero de charro. Si pasa por México le ponemos sombrero. A todos los que pasan por México le ponemos sombrero. Vinieron Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins en el 69 y les pusimos sombrero de charro. Están las fotos, está la evidencia. Vino ¿cómo se llama? Freddie Mercury, el cantante de Queen, y le pusimos sombrero de charro. Bueno, yo no porque no me concierto, no pude ir. Fue en Puebla. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna? Pero, ¿por qué el interés británico en escribir un artículo citando a ese presidente de los Estados Unidos? A lo mejor, si hubiera sido un profesor mexicano, podría haber tenido razón de escribir sobre ese discurso de odio hacia los mexicanos hecho por Trump. ¿Por qué? ¿Cuál fue el otro motivo que para que este profesor escribiera este artículo? Dice, los ensayos de sus alumnos, ¿cómo eran? Eran ¿Qué tenían que ser? de un tema de Social, religioso. ¿dónde está? De ofensa religiosa, pero ¿qué es cuál es? De cohesión social. Cuestión de tejido social. En México se habla mucho de que tenemos problemas en el tejido social. De ahí muchos problemas sociales. Está roto el tejido social o está descompuesto al menos. Y eso genera fricciones en la sociedad, problemas, y hay que atenderlos. Como hay que reconstruir, hay que retejer la estructura de la sociedad. Al menos eso tendría que hacer un líder político que pretendiera beneficiar a la sociedad y no terminar de romperla. Entonces, quizá podríamos dejar de pensar en Trump, pensar hacia México. ¿Qué han hecho los líderes de México en los últimos 10, 20 ¿En los últimos 80 y feria años? no vayamos más lejos, los últimos 30 años, tal vez. Planteemos, no digo que lo abordemos ahorita. Viene un párrafo en el que dice un título, la verdadera víctima, the real victim. Nada, de real victim, sí. ¿Cuál es la víctima? ¿Cuál asume o sugiere el profesor Tollerton que es la verdadera víctima del discurso de Trump? Los mexicanos, los habitantes de Groenlandia, la comunidad europea. ¿Cuál es la verdadera víctima? El pensamiento lógico en la sociedad. El uso del pensamiento lógico para estructurar los argumentos de las discusiones de la gente con la gente. Entonces, ¿habría entonces alguna justificación para tratar el tema con ustedes? ¿O el profesor Tollerton con sus alumnos? ¿Con sus estudiantes? Pues sí, más que ellos, claro, son Ciencias sociales tal vez sean los futuros políticos en el Reino Unido. Ustedes serán los futuros científicos en México. Quizás sería útil que repasáramos, y creo yo que eso espero que eso haya sido el motivo por el cual decidieron ustedes inscribirse a un curso optativo titulado Pensamiento Crítico, y no otro que fuera cultivo de tejidos, no sé, algunos tantos cursos. Ya tomamos cultivo de tejidos 2 para su futuro profesional como biólogos experimentales. Mencionaba que Sagan, además de hacer investigación científica, escribió libros de divulgación. Sí, escribió La conexión cósmica es sobre astronomía, Cerebro de roca es sobre filosofía de la ciencia, lo que mencionaste, Los dragones del Edén es sobre biología. O sea, especulaciones del nacimiento de la mente humana. Sí, por eso se va más bien hacia la neurobiología. O sea, no solamente escribió artículos científicos sobre estudios planetarios, no solamente escribió libros de divulgación sobre astronomía, sino también escribió libros de divulgación sobre otras ramas de la ciencia.
Bien, sino que me permití traer este libro, que fue el último libro que terminó en vida. Estaba escribiendo otro libro, Miles de Millones, en español, Billions and Billions en inglés. Este no lo terminó de escribir, el último capítulo lo terminó de escribir su esposa, Andrea. Pero casi terminó el libro. El último que sacó en vida fue este. El mundo y sus demonios. La ciencia como una luz en la oscuridad. A Demon Haunted World, Science as a Candle in the Darkness of the Universe. Es un libro sobre pensamiento crítico, pero para la gente común y corriente. Plantea, es decir, no los científicos profesionales, no los humanistas o sociólogos o politólogos profesionales, sino para la gente que su profesión no será formalmente la ciencia. Entonces, no solamente el profesor Tollerton en Exeter está convencido de que es importante aprender y ejercitar el pensamiento crítico para los estudiantes universitarios, sino que ya antes, 1995, Sagan se había propuesto el ayudar a sus conciudadanos y al resto del mundo a los que tradujera su libro, ayudar a la gente a que aprendiera a usar esa cosa llamada pensamiento crítico con base en ciencia, no solamente en filosofía. Dice ahí en ese disco que como el 90, bueno, en ese entonces, habla como de un 90% de americanos que él le llama científicamente analfabetos, sí, analfabetos científicos. De hecho, este libro lo presentó en varios lugares en Estados Unidos, lo entrevistaron incluso en programas de televisión, y salió un artículo en el New York Times citando algunas cifras donde decía que alrededor del 40 y tantos % de los norteamericanos creían en cosas raras y afirmaban cosas raras, diversas. Se hicieron estudios estadísticos en la sociedad americana, estudios que en México se hacen por ley desde 2001, no, desde 2003 creo, desde que se publicó la ley de ciencia y tecnología, que es una ley de este siglo, no existía antes. Es de las cosas buenas que hicieron en el diseño de Fox. No todo es bueno, no todo es malo en ningún político. Hay cosas buenas, cosas no tan buenas, cosas no tan malas. Depende también quién está alrededor del tomador de decisiones, del líder. El problema es, dime con quién duermes, si amaneces mojado. O comes y te vas. Y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, rápidamente vamos a leer. Es interesante, ¿no? Muy interesante. Es el de bajo el estandarte de Make America Great Again, el tipo de argumentación que yo he estado demandando a mis estudiantes se ha convertido defunct, es como... Se murió. Se murió, sí, ajá. Está difunto. Desgastada. Está muerto, punto. O sea, el razonamiento lógico con el discurso de Trump se murió. Y a nivel de una nación democráticamente decidido por una mayoría relativa por su estructura legal en las elecciones, para la nación se murió entonces esa forma de argumentación. No para la mayoría de los electores, porque el voto popular fue mayoritario para Hillary Clinton, más de 3 millones de votos más para Clinton que para Trump, pero por la estructura de cómo se nombra al presidente, por una estructura llamada colegio electoral, el colegio electoral decidió que el razonamiento lógico no pesa para decidir quién nos manda, bueno, no quién nos manda, quién nos encabeza, quién nos representa. Entonces están representados por no pensamiento lógico. ¿Cuál sería el pensamiento lógico, el pensamiento, digamos, crítico con base en ciencia? Usemos entonces el texto de Rosenbluth y rápidamente vayamos a las páginas. Vamos a ver una lectura rápida. El texto está en la UG, departamento de filosofía y no me acuerdo qué más. De ahí lo estamos hablando gracias a internet. Y nos vamos rápidamente a la página.
página 4, donde empieza, dice, ¿qué es la ciencia? La página 4, el título es ¿qué es la ciencia? Y hasta abajo, ahí se habla un montón, tiene un montón de aire en el papel, y dice introducción. Dice, aun cuando parezca paradójico, la mayoría de las personas que se dedican a la investigación científica, o sea, mis colegas, lo mismo, que contribuyen al desarrollo y progreso de la disciplina que cultivan, no podrían formular con precisión su concepto de lo que es la ciencia. Arturo Rosenberg fue director del CIMBESTAB. O sea, no es cualquiera, o no fue cualquiera. Quizá hablaba con conocimiento de causa. Ni fijar los propósitos que persiguen, ni detallar los métodos que emplean en sus estudios, ni justificar esos métodos. Probablemente la mejor respuesta obtenible es que la ciencia es el tema del cual tratan los libros y revistas científicas y que el método científico es el que sigue. Ubiquemos el texto de los 1971, o sea, hace 50 años, 48 años, ¿sí? 1971. Otro mundo, el mundo, otra forma de pensar general de la gente. Por la siguiente frase que va a sonar muy misógina. Y que el método científico es el que siguen los hombres de ciencia. O sea, las mujeres no. Paréntesis de mi parte. En sus laboratorios o gabinetes cuando se dedican a la investigación científica. Esto se debe a que la mayoría de los hombres de ciencia se han encauzado en su disciplina iniciándose como aprendices junto a un maestro. Formó en su mente, despertó su interés. Cuando se presentaban ante el hombre de ciencia que dirigía un laboratorio o departamento y manifestaban su deseo de dedicarse a dicha disciplina científica, no preguntaban, ni se les dijo cuál era la meta final de sus labores. El maestro no les señaló los motivos, probablemente oscuros para él mismo, que le condujeron a seleccionar el problema que les asignó. Si la capacidad del estudiante y su intuición fueron apropiadas, este primer paso en el maravilloso y siempre nuevo mundo de la investigación científica le sugirió posteriormente nuevas discusiones cada vez más fructíferas. Su experiencia creció y con ella maduró su iniciativa. Conocieron el método científico como aprendices, lo que los capacitó para elaborar contribuciones científicas importantes, y de aprendices pasaron a maestros, capaces de guiar a los aprendices de las generaciones siguientes. ¿Qué han hecho en estos años en la UAM? ¿Qué han hecho sus maestros y maestras con ustedes en la UAM? La vaguedad del concepto que tiene gran parte de los hombres, y aquí voy a poner, y las mujeres de ciencia, sobre su disciplina, se hace ostensible en los acertos que hacen sobre la ciencia, o han hecho algunos de ellos. Así, por ejemplo, el biólogo inglés Huxley dijo en cierta ocasión que la ciencia es sentido común organizado. Mi frase, el sentido común es el menos común de los sentidos. Aparte de la dificultad de precisar qué debe entenderse por sentido común y cuál del número indefinido de acepciones que es posible darle al término organización, en la que le correspondería en este caso a la ciencia, es obvio que de acuerdo con el uso habitual de la expresión sentido común, los conocimientos científicos no son conocimientos de orden común. El sentido común nos dice que la Tierra está en el centro y el Sol gira alrededor nuestro. Sí, no, incluso es plano y pasa por arriba, ¿no? O la otra, ¿cómo nos vamos a ver mañana? ¿A qué hora nos vemos? En la nochecita, después de que se ponga el sol. No, después de que se ponga el sol, ¿dónde se pone? O mañana temprano, después de que salga el sol. ¿De dónde sale?
todavía usamos un lenguaje mágico, fósil, digamos. Usamos un lenguaje coloquial pre-copernicano de hace más de 500 años. En 2014, con la Agencia Espacial Mexicana, celebramos los 500 años del copernicanismo, del heliocentrismo. Que por cierto, Copérnico se equivocó. Porque el Sol no está en el centro. Kepler lo corrigió. Las órbitas no son circulares y el Sol no está en el centro. Las órbitas son elípticas y el Sol está no en el centro de la elipse, sino en uno de los focos. Y ahora Detalles matemáticos. y ahora ya ¿Han visto el video ese en Sí, internet? ya va avanzando. Es una mamada. Una arrogante mamada, perdón. Y tengo la evidencia. Estaba inclinadito. Sí, la trayectoria respecto a la galaxia sería elíptica. Ese video que tiene millones de vistas en internet, es una mamá. No, pero también hace poquito pasa como, o sea, como Júpiter sí es tan grande que se llega a mover un cachito. Ah, ese es otro detalle. Júpiter es tan masivo Uy, se lo mueve. que el Sol y Júpiter, vamos a decir, porque es el más masivo, orbitan ambos alrededor de un centro de gravedad común. Que está dentro, sería como una clava de esas de los malabaristas, que no giran alrededor de su centro geométrico, sino de su centro de masa, de su centro de gravedad. Solo que el centro de gravedad o el centro de masa del sistema solar está dentro de la masa del Sol, dentro del espacio dimensional del Sol. Pero está como la Luna no gira alrededor de la Tierra. También hay Copérnico medio se equivocó. Newton lo corrigió. Newton es el que dice que la Luna gira y la Tierra alrededor del centro de gravedad común que se encuentra desplazado del centro geométrico de la Tierra, un poquito fuera del centro geométrico de la Tierra. Entonces también somos como una especie de clava girando, ¿sí? Clava gravitacional. Entonces, eso es porque estamos usando los datos adicionales que hemos obtenido por medio del método científico, que nos dan más evidencias de cómo es la realidad y nos permite hacer mejores modelos de ella y entender mejor al universo. Y entonces saber lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. ¿Puedo ir a la Luna? No. Es un proceso y astronautas. No. No podemos tan fácilmente. Es tan difícil que hace 1972 diciembre, la última vez que humanos viajaron a la Luna. ¿Por qué dejaron de ir? Porque sale muy caro. No se quedan ahí varados. No, realmente. Mira, no, hubo una misión que casi falló, Apolo 13. Pero estaba tan bien diseñado el sistema que permitió corregir los errores. Usando los métodos de la ciencia. Pero luego más hablar de los métodos de la ciencia, que es lo que sigue desarrollando luego Rosenthal. Terminen de leer este texto. En la primera parte, ¿no? Si quieren, échense todo el libro, no es tan grande, pero pueden leer nada más la primera parte de lo que es la ciencia, porque hace algunas precisiones de cuáles son los elementos principales que forman el concepto de qué sería el método científico. Que dependiendo de lo que queremos conocer, no la pregunta que hacemos, sino lo que queremos conocer.
quiero conocer la Tierra, quiero conocer la Luna, quiero conocer el sistema Tierra-Luna, o quiero conocer a los leones, o quiero conocer la relación de los leones con los antílopes, o quiero conocer la relación de los leones con los habitantes del centro de África o de la sabana africana. Que para poder conocer y hacer modelos más precisos, debo usar los métodos de la ciencia. Los métodos de la sociología son un poco diferentes a los métodos de la biología molecular. Y no voy a ir extrayendo muestras de humanos para hacer mi estudio sociológico, ni los voy a meter en un cromatógrafo para obtener las bandas de ilusión. No, se pueden tener problemas con la ley. ¿Sí? Entonces, ¿cómo usamos el pensamiento científico y los métodos de la ciencia para entender mejor al mundo?